Gloria a ti, papá. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Gloria a Dios por todo lo que nos permite hacer, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, ¿qué le parece si oramos y vamos a ver lo que el Señor tiene en esta mañana para nosotros? Señor, te doy gracias. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir, por cada cosa que hemos escuchado y que nos permite ver tu mano de poder obrando en medio de tu pueblo. Gracias porque seguirás siendo así, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros, confiados y tranquilos mientras permanezcamos en ti. Te pedimos ahora, en este tiempo, que tú tomes, Señor, todo control y todo dominio de nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento y que nos permitas, Señor, escuchar tu palabra y recibir de ti todo lo que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, que sea solamente la voz de tu Espíritu Santo hablando en esta mañana y que podamos glorificarte, Señor, por lo que nos darás. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted sabe que posiblemente en todo este mes de enero, como el pastor está de viaje y tiene que hacer varias cosas, usted tenga que escucharme a mí cada domingo. Ya el domingo pasado pudimos hacer una reseña y una evaluación. Hicimos un resumen de todo lo que Dios nos había dado y nos había permitido en el año 2017. Y yo les empecé diciendo de que para este nuevo año 2018 teníamos que estar atentos porque Dios nos iba a hablar acerca del llamado, de los distintos llamados que Dios tiene para con nosotros. Y le dije que no era un solo llamado, eran varios llamados. Y hoy vamos a ver el primero de ellos, el domingo que viene el segundo, el tercer domingo veremos el tercero. Por ende, el título de hoy es el primer llamado de Dios. Yo le quiero pedir, hermanos, que usted esté atento, si puede tomar nota, tome nota. Usted sabe que a mí siempre me ha gustado predicar con mucha efusividad, pero Dios no sé por qué en este tiempo me está llamando más a escribir las cosas y a prestar atención a los detalles. Y si Dios me lo pidió a mí, le voy a pedir a usted también que preste atención a los detalles y anote todo aquello que haga ruido a su espíritu para no olvidarlo. Porque Dios, así como nos pidió el año pasado que estemos atentos a los cimientos y nos dediquemos a establecer cimientos profundos en nuestra congregación, en nuestras vidas, lo primero que nos pide en este año es que estemos atentos a entender los distintos llamados de Dios. Amén. Yo le voy a pedir que usted me acompañe con la palabra de Dios allí en el Evangelio según Juan. ¿Ya lo tiene? Dígame amén. El capítulo 1, la palabra de Dios empieza diciendo que en el principio era el Verbo, haciendo referencia a Jesucristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios, todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso comienza diciendo Juan en el primer capítulo. Pero si usted avanza y se detiene en el versículo 12, cuando empieza a hablar del hombre, la palabra de Dios dice lo siguiente, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo fue hecho en Él y para Él. Y cuando empieza a hacer, y dice que Él era la luz de los hombres, y cuando empieza a hacer referencia al hombre dice, los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio la posibilidad de ser hechos hijos, porque si usted no sabe, usted antes de ser hijo es simplemente hechura. El ser humano sin Dios en su corazón es hechura de Dios. Pero dice que Dios nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted estudia un poquito la palabra griega que define el ser hechos hijos de Dios, en realidad lo que está diciendo es que nos dio la posibilidad de empezar a existir como hijos de Dios. Anteriormente éramos hechura de Dios. Pero dice que Él, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la posibilidad de comenzar a existir como hijos de Dios. Esto quiere decir que nuestra existencia anterior a Dios y nuestra existencia posterior a nuestro encuentro con Dios debe ser distinta. Porque empezamos a ser y a existir como algo diferente. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Por ende, el primer llamado de Dios es a ser hijos. El primer llamado por sobre cualquier cosa de Dios es a ser hijos, a convertirnos por su mano, a existir por su mano como hijos y dejar de ser simple hechura de Dios. Pero está bueno lo que dice, a los que le recibieron les dio, déjame el versículo, Vicky querida, a los que le dieron, a los que le recibieron, les dio potestad. Potestad. Y cuando uno lee así, a veces veo que las palabras de las traducciones no alcanzamos a comprender la magnitud de la palabra porque no son palabras de nuestro léxico cotidiano. Entonces déjeme decirle a qué se refiere cuando habla de potestad. La palabra potestad, exouia, en el griego, implica que nos dio derecho, el privilegio, la libertad, autoridad, control sobrenatural. O sea, acá dice, mire, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, el privilegio, la libertad, la autoridad y el control sobrenatural de comenzar a existir como hijos de Dios. Nos dio un equipamiento completo para poder existir de esta nueva forma. Pero todo esto, que es la palabra exouia, también contiene dentro del alcance y de la comprensión total de la palabra, contiene dunamis, poder. La palabra dunamis es poder. O sea que cuando Dios nos equipa, o sea, acá lo que está diciendo que a nosotros, los que lo recibimos y creemos en su nombre, nos dio todo esto con el poder necesario para comenzar a existir como hijo de Dios. Y todo esto hace referencia a una sola cosa, a que Él nos equipó con el Espíritu Santo. Con un propósito, comenzar a existir como hijos de Dios, que es el primer llamado de Dios para usted y para mí. Y aquí la palabra de Dios dice que usted y yo le elegimos.
lo que habla de una decisión personal, no impuesta. Ahora Él también nos eligió a nosotros. Acompáñenme, por favor, a la palabra de Dios, allí en Efesios 1, Efesios 1, versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Según nos escogió, ¿quién? Dios. En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces usted acá tiene que Dios nos predestinó, nos escogió, nos adoptó porque quiso, según el puro afecto de su voluntad, y nos hizo hijos. Por un lado, nosotros éramos su plan. Por el otro, nosotros elegimos a Dios como nuestro plan. ¿Se entiende? Vemos una armonía perfecta donde su predestinación y nuestra elección por Él crean una nueva relación en la humanidad. Nosotros somos la generación de los hijos de Dios. Esto yo no sé. El otro día estaba hablando con Alejandro Gómez y entendí esto. Y yo le pido que usted lo entienda también. Nosotros, la generación después de Jesucristo, somos una nueva generación que no había existido sobre la faz de la tierra. Somos la generación de los hijos de Dios. Somos una generación privilegiada. A ver, antes Dios escogió ¿qué? Un pueblo. Usted no es pueblo como Israel. Después Dios tenía sus elegidos, como fue Moisés. Un elegido. Dios no eligió solamente a uno. Después tenía a aquellos que Él visitaba, sus profetas. A nosotros no nos visitan. Nosotros somos la generación de los hijos de Dios. Ni pueblos, ni escogidos, ni visitados. Nosotros somos recipientes del Espíritu Santo. Somos una generación especial. Y déjeme decirle, aún no hemos comprendido la magnitud de esa realidad. Somos una generación que no entiende la magnitud del privilegio, del derecho, de la libertad, de la autoridad, del control sobrenatural que tenemos a través del Espíritu Santo y el poder que nos fue dado. Hermanos, hay expectativas sobre usted y sobre mí, de acuerdo a cómo estamos viviendo como hijos, de acuerdo a cómo estamos reaccionando y accionando al primer llamado que Dios nos hizo para dejar de ser hechura y empezar a existir como hijos. Hay expectativas. La palabra de Dios dice así en 2 de Tesalonicenses 1:11. 2 de Tesalonicenses 1:11. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual asimismo oramos, decía el apóstol, siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, Dios juzgará si usted es o no digno del llamamiento que le hizo. Cuando estamos participando de la Santa Cena, usted sabe que allí en Corintios dice que cada uno se prueba a sí mismo a ver si es digno de participar. Y el pastor Eduardo una y otra vez le dice que la dignificación para poder participar de semejante acto, sí o sí la da solamente Cristo a través de su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Pero el juicio sobre si usted es digno por cómo se está comportando en su diario vivir, lo da Dios. En esto sí usted debe entender
que no le queda otra, ni a usted ni a mí, de ser dignos de acuerdo a nuestra manera de vivir como hijos de Dios, de acuerdo a la concepción que tiene Dios de ser un hijo. Es necesario ser aprobados por Dios como dignos de ser llamados hijos de Dios. Porque aquí hay algo importante que hace un ratito Juan hablaba y yo decía que se calle Juan porque me va a decir todo mi mensaje. ¿Sí? Dice que Él nos juzgue como dignos para poder cumplir su propósito a través de las obras de fe en su poder. Lo que me hace pensar que no se puede cumplir el propósito de Dios en vidas que no se conducen dignamente como hijos de Dios. Y ahí podemos comenzar a entender por qué no vemos cumplido los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y a veces en nuestra congregación. Quizás cuando Dios nos mira, y usted sabe que yo no soy de andar trayendo culpabilidad a la mente, ni mucho menos. El que trae culpabilidad es el diablo y hay que sacárselo de encima. Pero sí tenemos que traer reflexión a nuestra vida. Y sí tenemos que examinar nuestra vida. Y el apóstol decía, yo oro para que Dios los encuentre dignos, así puede cumplir su propósito en ustedes a través de su poder. Por obras de fe a través de ustedes. Pero tiene que encontrarlos dignos, dignos del llamamiento que los hizo, de ser sus hijos. La inclusión y casi aceptación en muchos cristianos de los vicios, el cigarrillo, una relación íntima con la televisión, una relación casi inseparable con el celular, el Facebook y el WhatsApp, es vicio. Si usted no se enteró, es vicio. La inclusión de las malas palabras en la casa de Dios. La inclusión de las relaciones prematrimoniales como algo que es bueno, todos lo hacen. La pornografía en los matrimonios como una herramienta para avivar el fuego. No se sorprenda, lo que le digo pasa dentro de la iglesia. La apatía hacia el Señor. La inclusión de estas cosas muestran una iglesia indigna desde el juicio de Dios. Muestra hijos que no aprueban cuando Dios los mira como hijos. ¿Me explico, hermanos? Primera de Pedro 1:16. Muchos saben lo que dicen, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Y Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. El apóstol decía esto porque entendía muy bien algo que usted y yo tenemos que meternos en nuestra cabeza y comprenderlo. La intencionalidad de Dios siempre es que sus hijos nos parezcamos a Él en nuestra forma de actuar. Esa es la intencionalidad de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. El deseo de Dios es que sus hijos se le parezcan en su forma de actuar. ¿Saben por qué Dios está esperando esto de usted y de mí? Porque Él está convencido, de acuerdo a lo que dice su palabra, de que nos ha equipado a través del Espíritu Santo, nos ha dado todo lo necesario para que usted y yo no solamente podamos, sino sintamos el deseo de parecernos a papá. Dios no nos va a exigir algo, ni nos va a pedir algo, ni nos va a llamar a un juicio que no podamos pasar. Dios si nos llama a un juicio, Dios si nos pide algo, Dios si nos somete a alguna prueba, es porque ya nos dio con anterioridad todas las herramientas necesarias para salir victoriosos en Él. Victoriosos en Él.
Y allí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 17, después de que dice, sed santos porque yo soy santo, tenemos una advertencia tremenda y a mí me gustaría analizarlo un ratito con usted. Dice así, Primero de Pedro 1, 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjese, dice, sed santos porque yo soy santo. Y a vos, que elegiste a Dios, que creíste en Jesús y que lo invocás por Padre, tenés que saber una cosa. Dios a cada uno y sin acepción de persona lo va a juzgar por sus obras. Así que ojo, condúzcanse con cuidado todo el tiempo que vivan. Ojo, ojo que no sos hechura, ojo que te eligió, ojo que lo elegiste, ojo que empezaste a existir como hijo, ojo que hay juicio sobre tus obras después de que sos hijo. Ojo, no podés vivir como querés. Iglesia, no hemos comprendido qué es lo que Dios está esperando de nosotros como hijos. El no cumplimiento de su propósito en la iglesia marca esto que les estoy diciendo. Nos hemos enviciado con algunas ideas satánicas, nos hemos enviciado con algunas excusas que no son bíblicas y vivimos como queremos, ocultos en determinadas palabritas evangélicas que tienden a querer eximirnos de la responsabilidad y del juicio. Pero no es así. La gente se cree que la misericordia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios van a cubrir todas mis faltas. Yo soy así, Dios lo sabe, Él me ama como soy. Mentira. Tiene expectativa de ti como hijo. Te ama, sí, pero espera otra cosa. Es que la gracia de Dios cubre todos mis pecados. Mentira. Usted tiene que entender en qué se aplicó la gracia, la misericordia y en qué se aplicó el amor, hermanos. Dios dice en qué tiene misericordia. Dios dice cómo ejerce amor. Dios dice cómo aplicó la gracia. La palabra de Dios dice que Dios aplicó su misericordia sobre los pecadores. ¿Es así o no es así? Ahora usted es un hijo de Dios. Usted peca, pero no es pecador. Así que deje de mentirse diciendo, no, me cubre la misericordia de Dios. No, mentira. La misericordia de Dios ya lo cubrió. Cuando usted, nacido con el pecado original, iba de cabeza al infierno. Y después de ejercer misericordia, sí, Dios ejerció amor. Dios ejerció amor. ¿En qué ejerció amor? El que envió a su Hijo, a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. En eso Dios ejerció amor. Dios no ejerce amor perdonándole o haciéndole vista gorda a su fea manera de vivir, a su paupérrima forma de ser, catalogándose como hijo de Dios. Hoy le estoy hablando desde el primer llamado que Dios nos hace y es a ser buenos hijos de Dios. No, es que la gracia de Dios ya ejerció su gracia, ¿saben qué? En que lo salvó. Deje de pedir gracia a Dios. Ya está, ya es salvo, hermano. Pero dice que el mismo Dios que ejerció misericordia sobre pecadores, que envió por amor a Cristo al mundo y que por gracia lo salvó a usted y a mí, dice que el mismo Dios va a hacer juicio porque es justo. Punto y aparte. Así que si usted lo invoca por Padre y usted lo eligió a Él y usted cree en su palabra, hermano, cuídese cómo camina, cuídese todo el tiempo de su peregrinación, de su estadía aquí en la tierra, porque será juzgado según sus obras. Él tiene expectativa de usted y de mí como hijos.
No dejo de orar para que seáis hallados dignos del llamamiento con que fuimos llamados, para que Él pueda cumplir su propósito en poder. ¿Me voy explicando? ¿Sabe por qué Él va a juzgar sus obras? ¿Sabe por qué Él va a juzgar las obras de sus hijos? Y aquí le está hablando de hijos de Dios. Esto no es para el mundo, esto es para nosotros. Esto es para los internos. ¿Sabe por qué lo va a juzgar? Por lo que dice el versículo 18 y 19, allí en Primera de Pedro. Mire lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El juicio Dios lo hace porque el costo del regalo fue muy, muy valioso. ¿Usted cree que puede vivir como quiera? Y Dios va a decir, bueno, total, ya es mi hijo. No. Dios le hizo valer al diablo la sangre de Cristo de forma tal que le quitó toda autoridad sobre el único dominio que el diablo tenía, que era usted. Así que si Dios hizo valer de esa manera la sangre de Cristo para el diablo, también la va a hacer valer para su vida. Usted también va a tener que tener por valiosa, por preciosa, por aceptada como lo más poderoso y precioso del planeta, la sangre de Cristo. Y lo tiene que demostrar con su forma de vivir. No me venga con que yo ya soy hijo de Dios, Dios me perdona, la gracia, la misericordia. Estoy podrido de todo eso. ¿Se puede decir podrido en la iglesia? En Jucún dicen podrido. Total, no está el pastor Eduardo. ¿Cómo es tu nombre? Saúl. ¿El tuyo? Sí. Antonella. ¿Y la novia de nuestro hermano? Vamos a darle un aplauso, que nos dimos un aplauso. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos, chicos. Había que salir un poquito de esa zona tensa. Una vez un hermano me dijo, pastor, ¿usted está enojado cuando habla? No, no estoy enojado. Soy feo, ¿qué le va a decir? Y ahora que engordé y me pelé, parezco una cosa rara, pero no estoy enojado, estoy predicando, hermano. Estamos felices con el pastor Eduardo, más que felices, de ver cada vez más manos laboriosas en la obra, de ver cada vez más hermanos involucrados en el trabajo para Cristo. Pero tenemos que examinarnos en cómo nos estamos comportando como hijos, no como siervos. El trabajo que hagamos en la obra debe estar en armonía con mi forma de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Porque si usted tiene una vida carnal, las obras que haga, más allá de que las haga dentro de la iglesia, van a ser obras de la carne. Y las obras de la carne son infructuosas. Y usted, si está en el Espíritu, las obras que haga, sean dentro de la casa de Dios o fuera de las casas de Dios, van a ser obras en el Espíritu y van a traer fruto. Por eso nosotros estamos muy contentos con que haya cada vez más mano laboriosa, pero el Señor nos está llamando, y a mí, al primero que llama a reflexión, decir, bárbaro, me encanta que cada vez estés trabajando más. Me encanta que vos, este viene conmigo. El poroto este siempre me busca. Miren lo que vale la pena dejar todo por esto. Dios está contento que yo quiera trabajar más para Él. Dios está contento que yo deje la panadería y quiera servirle cada vez con más énfasis, que quiera servirle cada vez con más tiempo. Pero Dios me dijo, pero examínate como hijo. No te pongas el cartel de siervo. Quiero primero aprobarte como hijo. Y ese examen, más allá de que estemos trabajando mucho en la obra, es un examen que todos nos debemos hacer. Examinémonos como hijos.
¿Vos venís conmigo? ¿Quién le dice que el día de mañana él ocupa este púlpito? La iglesia, hermanos, la novia que estamos preparando para nuestro Señor Jesucristo, no se construye solamente con hermanos bien predispuestos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. Dice que había un problema grande, porque estaban juzgando a los apóstoles cómo dividían las raciones de las viudas. Y entonces dicen los apóstoles, nosotros no podemos estar encargándonos de repartir la comida, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Y dice así: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No podemos exigirnos menos que esto. Si para repartir la comida a los hermanos del pueblo había que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y ser de buen testimonio, usted y yo no nos podemos exigir menos que esto. La palabra de Dios es un manual perfecto de cómo debemos ser. Si usted sugiere, si usted es maestro, si usted es adorador, si usted es líder, si usted es pastor, si usted reparte comida, si usted viene a cocinar, usted no puede exigirse menos que ser una persona de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y llena de sabiduría. No puede, hermano. Es una vergüenza ofrecerle a Dios algo menos que esto. Claro. ¿Te gusta eso? Este va a salir bueno. Dejemos un momento de vernos como siervos y examinémonos como hijos, porque ¿sabe qué? Yo conozco gente que es muy buena en el trabajo. Usted le pregunta al jefe y el jefe le dice, no, usted es un empleado bárbaro. Capaz que usted le pregunta a la esposa y dice, no, es un buen esposo. Le pregunta al hijo y dice, es un buen padre. Pero capaz que le pregunta a la madre y dice, es un mal hijo. O sea, que usted sea bueno en un área, no quiere decir que usted sea bueno en otro área. Yo conozco a muchos hermanos, a lo largo de mi vida cristiana, he conocido a muchos hermanos, que usted lo veía dentro de la iglesia, hermano, cómo laburaban esos hermanos. Cómo ponían el lomo para el Señor esos hermanos. Vayan a hablarle a la esposa de cómo era el hermano. Maltratador, insultaba, desamorado con los hijos. Entonces nosotros tenemos que dejar un ratito, un chiquitito, de examinarnos como siervos, de sentirnos tan felices porque empezamos a trabajar y empezar a examinarnos un poquito de cómo somos como hijos. Si vamos a pasar el tamiz de Dios a la hora de examinarnos como hijos. Es necesario empezar por el primer llamado, y el primer llamado es a ser hijos. ¿Vos decís? Tenemos una cosa íntima acá que estamos desarrollando. El primer concepto a entender y desarrollar este año, hermanos, es como hijos, pero de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Y yo pude ver que luego de varias prédicas y de varias reuniones y mensajes que hemos dado acerca de la paternidad de Dios. Usted si vino al instituto, usted habrá notado que hemos hablado de Dios Padre muchísimo. Y usted ha estado acá en muchas reuniones en que hemos hablado de Dios Padre muchísimo. De cómo debemos aceptar a Dios como Padre, que nosotros tenemos que dejar de ver a Dios como un Padre terrenal. Y con mucho agrado tengo que decirle que en la congregación, en grandes rasgos, en línea general, se han... ¿Dónde querés? ¿Allá querés? No haga lío, que está tu mamá ahí. Bueno, ojo. Dale. A grandes rasgos, en rasgos generales, la congregación ha aceptado muy bien el tema de la paternidad de Dios, viendo a Dios como Padre como Él se ve, y dejando de ver a Dios como Padre como yo veo a mi viejo terrenal. La congregación lo ha aceptado bastante bien eso. Pero para que nuestra identidad esté completa, debemos entender y aceptar a Dios como Padre celestial, pero tenemos que entendernos y aceptar nuestro rol como hijos de ese Dios. Lo que yo le quiero explicar con esto es lo siguiente.
Un padre terrenal puede ser desamorado. Un padre terrenal puede ser maltratador. Un padre terrenal puede abandonar. Pero cuando nosotros, y mil cosas más, pero cuando nosotros examinamos a Dios como Padre, nos vamos a dar cuenta que Dios como Padre no puede ser como un padre terrenal. ¿Se entiende? Ahora bien, un hijo terrenal puede ser desobediente. Un hijo terrenal puede ser rebelde. Un hijo terrenal puede ser apático. Pero un hijo de Dios no puede. Entonces, para entender nuestra identidad y para que la relación con Dios funcione y no muera antes de empezar, debemos no solo entender que papá es papá Dios celestial y es amoroso y es todopoderoso y es un papá completo que no falla, y debemos entender que nuestro rol como hijo debe ser de obediencia, de excelencia, de compromiso, de amor constante. Si él no puede actuar como papá terrenal, usted no puede actuar como hijo terrenal. ¿Se entiende? Mire qué simple que es. Pero desgraciadamente la iglesia es un hijo terrenal. Y ese cambio lo vamos a establecer cuando cada uno en nuestra vida entendamos este concepto, lo desarrollemos, lo vivamos. Cuando lo hagamos también en la familia y después lo podamos hacer en la congregación. ¿Me explico? Yo ya voy a ir terminando. Pero quiero dejarle en claro lo que dice la palabra acerca de cómo debe ser usted. Porque usted me dirá, está bien, bárbaro, pastor. Yo estoy entendiendo que tengo que ser un hijo como la palabra de Dios me pide. Ahora, ¿qué pide la palabra de Dios? ¿Cómo es un hijo? ¿Cómo es un digno, un merecedor de este título, de este llamado? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es el modelo a seguir? Venga conmigo a la palabra de Dios allí en 1 de Colosenses, capítulo 1. ¿Lo tiene? Colosenses 1, del 9 al 14, dice así, por favor, présteme atención, que ya voy terminando. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese, vamos para un cachito acá. Dice que el apóstol decía que oraban sin cesar para que las personas puedan entender y ser llenas de sabiduría y entendimiento. Dice, no cesamos de orar para que ustedes tengan ese entendimiento, sean llenos de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual. Y después comienza diciendo, ¿para qué? El por qué, el para qué. Para que andéis como es digno del llamado. Para que andéis como es digno. La palabra digno es para que andéis como merecedores del llamado que Dios les hizo. Como merece el Señor que ustedes anden. Y ahí, después de haber orado y diciéndole, esto tienen que comprenderlo, para que ustedes anden así, tienen que tener inteligencia espiritual, tienen que ser llenos de sabiduría, tienen que tener entendimiento de parte del Espíritu, para andar como es digno. Por eso lo primero que tenemos que entender en este año es este concepto. Si usted no entiende el concepto, no puede andar como. ¿Me explico? Si usted no entiende el por qué, no va a poder aplicar lo que usted debe hacer. Dice, para que andéis como es digno, para que andéis como merecedores. Y ahí empieza a mencionar cuáles son las cosas. Agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad y longanimidad, con gozo. Yo se lo voy a escribir porque este es el manual del Hijo de Dios. Este es el manual. Ahora se lo voy a escribir. Termina diciendo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, al cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Comienza diciendo, tengo que orar por ustedes, para que tengan entendimiento, para que tengan la capacidad, la inteligencia de entender de qué se trata esto. Así pueden hacer esto, ¿saben por qué? Porque ustedes fueron llamados a ser participantes de una herencia celestial y el precio que se pagó fue Cristo. Fueron trasladados por ese precio. Oro, porque ya se les dio esto para que sean de esta manera. ¿Se entiende? Eso es lo que decía el apóstol. Oro por ustedes para que entiendan esto, porque se les dio esto. Así pueden obrar de esta manera. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que lograr lo siguiente, hermanos. Agradar a Dios. En todo. Usted no se puede conformar agradando a Dios solamente dentro de la iglesia. Eso es una mentira. A Dios se lo agrada en todo. Se lo agrada en la iglesia, se lo agrada en el trabajo, se lo agrada con los amigos del mundo, se lo agrada con los grupos de crecimiento, se lo agrada en cualquier lado. Donde más se lo agrada es cuando estamos en el mundo. En todo. Para que andéis como es digno, agradando a Dios en todo, llevando fruto de buenas obras. No diga que usted es un hijo de Dios y la sociedad no le importa. Llevando fruto de buenas obras. Usted tiene que hacer algo que demuestre a través de sus obras que es hijo de Dios. El que agrada a Dios es el que hace buenas obras. Y déjeme decir que una buena obra no es ayudar a un hijo que está en necesidad. Eso es cumplir una obligación. Una buena obra es dar lo que no tengo que dar a alguien que lo necesita. Una buena obra es suplir necesidades a aquellos que no esperan nada de mí. Creciendo en el conocimiento de Dios. No me diga que es hijo de Dios si usted no se preocupa por venir a un instituto una vez por semana. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no lee un libro, si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no escudriña la palabra de Dios. No me diga que es un hijo de Dios si a usted no le gusta orar, si usted no puede estar 5 minutos de rodillas. No me diga que es un hijo de Dios. Desde la perspectiva de Dios, desde lo que espera Dios de sus hijos, espera hijos que le agraden a Él en todo, espera hijos que lleven fruto de buenas obras, esperan hijos que quieran crecer en el conocimiento de Él. Hijos fuertes que usan el Espíritu. Hijos pacientes. Hijos constantes en las pruebas. A esto se refiere cuando habla de longanimidad. Hijos gozosos y agradecidos. Ahí usted tiene una reseña del manual de cómo debe ser un hijo de Dios, un digno del llamado. Un digno del llamado. ¿Lo leemos de nuevo? Agradándole en todo,
llevando buenos frutos, creciendo en el conocimiento, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, pacientes, constantes en las pruebas, longanimidad, gozosos y agradeciendo al Padre. A la hora de examinarnos como hijos, debemos ver si nuestro diario actuar en todos lados coincide con esa lista o no. Si no coincide con esa lista, no estamos siendo dignos. Si no coincide con esa lista, no estamos siendo dignos. Y quiero que volvamos a los pasajes anteriores, donde decía que debemos ser dignos para que Él pueda cumplir sus propósitos a través de su poder con toda obra de fe. No hemos pasado la prueba de hijos desde el punto de vista de Dios, por eso no se cumplen sus propósitos en nuestra vida. Pero Dios, hoy, a vos y a mí, que quizás esto no lo habíamos entendido así, nos da una nueva oportunidad. Después de habernos enseñado y mostrado a través de su palabra lo que espera de nosotros, hoy tenemos la oportunidad de entenderlo, de cambiarlo y de empezar a vivir como Él espera que vivamos. Bienvenidos a la generación de los hijos de Dios. ¿Cuántos nos vamos a sumar a esa generación? Gloria a ti, Jesús. Dejemos de ser hechura para empezar a existir como hijos. Amén. Gloria a Dios. Te voy a pedir que te pongas en pie.